Buenos días. Voy a presentar, como ha dicho Eumenio, la parte sísmica y geodésica. Por favor, córtenme cuando consideren que creo que lo interesante, aunque luego va a haber preguntas, pero que si algo no se entiende o es interesante y cuento poco, por favor, que somos poquitos y estamos en familia. Y además le voy a pedir a Álvaro que cuando llegue mi tiempo me lo diga, que a veces me enrollo mucho. Bueno, para situarnos, seguramente todos lo saben, pero aquí es donde está el archipiélago canario, a unos 100 kilómetros de la costa africana, y está en una zona, en un borde pasivo, está en la placa tectónica africana, en la parte oceánica. Este borde es pasivo, pero tiene un remanente de subducción y está rodeado de bordes de placa muy activos, con una geodinámica muy importante, tanto sismicidad de alta intensidad como de formación. El primer borde activo es el que está en el Atlántico, el que separa las placas americanas, euroasiática y africana. Y el segundo borde activo es el borde de colisión que separa Eurasia de África. Y además está rodeado de otros archipiélagos también con volcanismo activo, como los Azores, que ahora mismo también tiene un fenómeno de unrest, no ha culminado en erupción, pero lleva meses con una sismicidad importante y deformaciones, y Cabo Verde. Además, debajo de las Islas Canarias hay un manto térmicamente anómalo. Se sabe que hay una zona común que está en el Atlántico Norte. Se ha visto a través del estudio de las ondas sísmicas de los terremotos que hay mundiales que pasan por esa zona y se registran en las estaciones sísmicas en tierra, y desde ese manto térmicamente anómalo suben unas plumas mantélicas independientes que nutren el magmatismo de Azores, Canarias y Cabo Verde. Por supuesto, esto es la ciencia, esto es el estado de los modelos de magmatismo en la zona. A lo mejor dentro de 10 años se contradice o hay modificaciones, pero ahora mismo es lo que sabemos. Además, hay unos estudios muy interesantes a la derecha que se pueden hacer también con ondas sísmicas y que te dicen que no solamente hay material térmicamente anómalo por debajo de los 600 kilómetros y brazos que ascienden atravesando discontinuidades importantes hacia la superficie, sino que cerca de la superficie también hay material anómalo. Mirad, esto es como cuando vas al médico y te haces una ecografía, donde ves el interior del cuerpo en una gama de colores. Aquí el rojo lo que te está marcando es que hay un material que o bien tiene altas temperaturas o bien tiene un estado de fluido. En la onda P te está marcando alta temperatura y en la onda S, ¿veis esta anomalía roja? Esto es la anomalía que alimenta el magmatismo de las Islas Canarias. Y la onda S es una onda de cizalla, y cuando tiene una velocidad baja, que es ese color rojo, lo que te está diciendo es que ese material no es rígido. Es decir, hay un modelo donde nutre el manto térmicamente de material que asciende, y debajo de las Islas Canarias hay una pluma mantélica, al menos hasta cerca de la superficie, hasta una zona que se llama astenosfera. Luego ya hay más bien una alimentación a base de pequeños paquetitos, pequeños aportes que suben hacia la base de la corteza, que una pluma, digamos, que asciende directa y que alimentaría un magmatismo mayor, como podría ser el que ocurre en Hawái, ¿vale? No es un magmatismo tan alimentado, pero hay evidencias de un manto anómalo y de una alimentación de material térmicamente anómalo. Incluso este material, se han hecho estudios de petrología y se piensa que tiene que ver esta pluma mantélica, cerca de la superficie se dobla, tiene una deflación, y habría alimentado también el magmatismo del Atlas y el magmatismo que llega hasta el sur de la península ibérica. Este magmatismo ya está extinto y, sin embargo, este magmatismo sigue estando activo. Esto sería igual, las evidencias de material donde hay un quimismo en la petrología similar al quimismo que hay en las Islas Canarias. Además,
conocemos la geodinámica regional. Estos son los grandes bordes, esta es la apertura del Atlántico, esto es un punto triple donde 3 placas tectónicas se unen, aquí hay actividad volcánica, aquí hay una apertura de unos 5 milímetros al año, de 3 a 5 milímetros al año, aquí hay una compleja zona de colisión, que es lo que separa Eurasia y de Nubia, que está entre los 2 y los 5 milímetros anuales, incluso zonas donde hay un slab que subduce por debajo del Arco de Gibraltar, y estudiando lo que son las redes mundiales, las redes regionales de GNSS y las deformaciones que se logran inferir de cuando, por ejemplo, se hace un sondeo y se ve el estado de esfuerzos, se han hecho modelos donde se delimita una subplaca que tiene un borde en la dorsal oceánica, la dorsal atlántica, y que cruzaría las Islas Canarias entre la isla de Tenerife y la isla de Gran Canaria. Lo cual quiere decirse, es una zona supuestamente pasiva, pero que tiene una geodinámica donde influye la tectónica regional y el aporte de material mantélico anómalo. Esos son los elementos principales que alimentan las erupciones en las Islas Canarias. Más cerca de la superficie, pues hay estudios donde te dicen que la propia litosfera es muy heterogénea. Esto es un estudio de anomalías de Bouguer. Está relacionado con anomalías de densidad y anomalías de masa. Y como pueden ver, hay una gran anomalía en La Palma, en la zona donde están prácticamente todas las históricas. También hay una gran anomalía que coge todo lo que son las cañadas del Teide, en la parte este, y también hay una anomalía en la zona cercana a donde surgió la erupción submarina del Tagoro en el 2011. Más cerca de la superficie ya se han hecho estudios tomográficos de tomografía sísmica y se ha visto dónde estaba el reservorio debajo de la corteza. Es algo que suele pasar. Los primeros reservorios de material se posicionan en la primera discontinuidad que hay fuerte, difícil de cruzar. Ahí se va almacenando magma, incluso puede quedar magma de la anterior erupción que es realimentada. Y cuando la sobrepresión del magma es suficiente para fracturar y avanzar a través de la corteza, se buscan unos caminos que alimentan las erupciones. Esto es, digamos, la geometría que quedó de la erupción que hubo muy importante en el Hierro, que es el del Tanganasoga, que estaba aquí en la zona del Golfo. Y este es el modelo del estudio petrológico, este es el modelo que hay en La Palma. De nuevo, hay unos reservorios principales de material que va aportando ese manto anómalo, térmicamente anómalo, que sube como una pluma mantélica. Cerca de la astenosfera ya esa subida no es tan directa, no es tan continua, sino más bien sube por pequeñas aportaciones. Y esas pequeñas aportaciones van creando unos reservorios que pueden estar mucho tiempo. Hay una manera de estudiar el tiempo de residencia del magma antes de salir a superficie, y se ha visto que aquí los magmas pueden residir muchísimo tiempo. También pueden residir dentro de la corteza, pero menos tiempo, como reservorios intermedios. Y por último, incluso haber reservorios muy superficiales. Pero los tiempos de residencia de estos dos reservorios es mucho menor que el tiempo de acumulación debajo de la corteza, con lo cual en este tipo de erupciones que llamamos erupciones monogenéticas, que no son las erupciones que pueden pasar en el Teide, que tiene su propia cámara, la primera discontinuidad importante es el Mojo, que suele estar entre los 12-15 kilómetros en las Canarias, y una profundidad cercana serían los 20 kilómetros, para que nos vaya sonando. Bueno, estas son las erupciones históricas. En los últimos 500 años hay 14 erupciones históricas. La isla que más erupciones tiene es La Palma, son 7. Estadísticamente sería casi la mitad de las erupciones está en La Palma. Entonces, solo por estadística es la que mayor probabilidad tiene de albergar el próximo centro eruptivo, por pura estadística. Tenerife tiene 4, Lanzarote tiene 2 y la más larga, y luego el Hierro es la erupción anterior a la que hemos tenido en La Palma, la erupción del 2011.
Y estas son las erupciones en la isla de La Palma. Podemos ver muchas cosas, por ejemplo, la duración. Cuando nos preguntaban, ¿cuánto va a durar la erupción? Pues lo que íbamos es al catálogo de erupciones históricas y veíamos los datos. La más corta fue el Teneguía, que duró 24 días, y la más larga fue la de Tajuya, que duró 84. Entonces, cuando nos preguntábamos, decíamos, pues estará en el rango entre la más corta que ha ocurrido, 24 días, y la más larga, 84. ¿Y cuánto duró esta erupción? Un día más, 85 días. Luego, otro dato importante son los años de reposo. Hay una gran variedad. Por ejemplo, cuando ocurrió el Tajogaite, que es el nombre actual de la erupción en La Palma, habían pasado 50 años desde el Teneguía. Sin embargo, cuando ocurrió el Teneguía, solamente habían pasado 22 años desde la erupción del San Juan. Pero cuando ocurrió la erupción del San Juan, había estado en reposo 237 días. Es decir, no es fácil. Es una estadística tan dispersa que no sería fácil saber cuándo va a ser la próxima erupción. Realmente hay unas diferencias entre los años que necesita para volver a acumular en pequeños paquetitos suficiente magma para volver a salir a la superficie, que igual que la duración, sí hay una información que nos puede servir en los años en reposo o no. Una cosa curiosa en la duración, y es que hay como una secuencia. Si ven, estos son los últimos 500 años. Gedei, 84 días. Tigalate, 82, 66, 56, 37, 24, y es como si hubiéramos comenzado otro nuevo ciclo. Puede ser pura casualidad, es una estadística muy endeble, pero ya es curioso. Una cosa también curiosa, el área cubierta por las coladas de lava. Como ven, 3,8, 4,4, 3,7, y la erupción de Tajogaite son 12 kilómetros cuadrados. Es una erupción anómalamente grande incluso para la isla de La Palma. Es de las erupciones más grandes con mayor recubrimiento y, por supuesto, si eso es en recubrimiento, digamos, plano, en un plano, en volumen también. Y ya hay estimaciones muy aproximadas, pero es un gran volumen el que ha emitido. También ven que casi todas surgen en el flanco oeste y que casi todas las coladas en algún momento alcanzan el mar. En ese sentido, la erupción de La Palma ha hecho lo que tenía que hacer. Y gracias a Dios no ha hecho un comportamiento excepcional, que es tener una alimentación hacia el flanco oeste y una alimentación hacia el flanco este, como ocurrió en la erupción del San Juan. Eso, aunque siempre ha habido ese peligro, aunque estábamos aquí, digamos, y había una gran distancia, pero también lo ha hecho anteriormente. Pero bueno, ha sido más bien una excepción, no la regla. Vamos a repasar lo que sabemos de los datos históricos, porque tenemos tan poca información sobre los datos experimentales. Es la única erupción que hay en la isla de La Palma que tiene datos de vigilancia, datos matemáticos, datos digitales de cómo se comporta. Sabemos que en la erupción de San Juan, 13 años antes, empezó a haber una sismicidad. Y de hecho la sismicidad se localizó, era tan fuerte que con las redes que había en la época, que eran muy regionales, con muy poca densidad, se podían localizar. Si se localizaron 12 eventos, imagínense los que ocurrieron, muchísimo más, a lo mejor de un orden, 2 órdenes o 3 órdenes mayor. O sea, hubo una intensa sismicidad en una zona que ya se abriría una de las bocas eruptivas, 13 años antes. Coincidió durante la guerra y de hecho la población se asustó tanto que pensó que se estaba sintiendo las bombas que ocurrían en el continente y hubo quejas, lo asociaron a la guerra. Luego, unos meses antes, empezó en la zona sur de la isla, igual que ha ocurrido ahora, a haber mucho movimiento sísmico. La gente lo que siente es la aceleración asociada, la intensidad, el efecto. Pues la gente empezó meses antes a sentir ya la sismicidad, incluso ruidos subterráneos, y también empezaron a haber daños. En este sentido, es una excepción
esta fase preeruptiva tan intensa. Y luego, por último, de los 3 centros de emisión que se abrieron, cada uno estuvo precedida, el primero, de 3 a 5 días de sismicidad. Entonces, esto es lo que nos servía un poco de patrón cuando estábamos interpretando los primeros signos de ANRES, los primeros signos con nuestras redes de observación ya, digamos, densas y multidisciplinares. Y esto es la erupción del San Juan, que se parece muchísimo en blanco y negro, pero igual de lo que hemos vivido recientemente. Y este es el Teneguía. El Teneguía ya había una densidad mayor de estaciones, aunque no era una red de vigilancia en su término estricto adecuada, pero empezó una sismicidad 11 días antes de la erupción y era esporádica. Luego, sobre los 6 días, en ese periodo se incrementó mucho la intensidad de los sismos y su número, la tasa y la intensidad. 6 días antes de la erupción hay un pico de sismicidad, hay muchísima actividad. Un día antes se registra un gran evento y luego surge un gap sísmico, surge unas horas de tranquilidad antes del inicio de la erupción. Por ejemplo, el que hubiera una calma sísmica antes de la erupción se dio también en el Hierro. Sin embargo, en esta erupción última, en La Palma, no lo hemos registrado. Y aquí es las tareas que nosotros hacemos. Nosotros hemos diseñado una red para saber, primero, es una red de observación para saber qué le está pasando a la Tierra, en la limitación que observamos desde la superficie, que mezclamos el movimiento debido al volcán con el movimiento debido a lo que hace el hombre, lo que llamamos ruido antrópico, las carreteras, el ruido cultural. Hay una diferencia entre día y noche, la calidad de los datos muy grandes. También tenemos que conocer la geología para saber interpretar los datos en base a la estructura y al conocimiento del magma. Y además, con esos datos tenemos que modelar los distintos peligros. Esto es el modelado de recubrimiento de lavas, suponiendo que la mayor probabilidad de apertura de un nuevo centro emisor está aquí. Y esta información es de la información más útil que podemos dar a Protección Civil, para cuando ya está, digamos, la erupción en inicio, que sepan cuál sería la máxima área que tendrían que tener planes adecuados para evacuación. Bueno, la geología, ¿por qué es importante? Pues porque en general los procesos geológicos son muy lentos y conociendo lo que ha hecho en el pasado ya podemos saber qué es lo que va a hacer nuestra próxima erupción. Pues va a hacer algo de lo que haya hecho al menos en los últimos 10.000 años en el Holoceno. Es de esperar. La sismología, los sismos lo que te marcan es dónde la roca fractura, serían estas rayitas, debido a la sobrepresurización del magma. El magma se emplaza. Tiene que hacerse hueco dentro de la corteza, cerca de la superficie. Cuando se emplaza, a lo mejor ya está emplazado, como está en la cámara del Teide, ya hay una cámara magmática de un magma que está ahí residente, que puede estar incluso en equilibrio de presión con la roca encajante. Tenemos un nuevo aporte. Este nuevo aporte primero hace una deformación de las paredes elásticas y va deformando hasta que el material no puede acumular más deformación elástica y rompe. Rompe creando pequeñas fracturas que dan una señal en superficie que son los terremotos. Y además puede usar estas fracturas para avanzar, para migrar desde el reservorio hasta la superficie. De manera que el magma, los sismos, los que te están avisando es que hay una situación de sobrepresión y su localización te está marcando el camino que sigue el magma en su avance. La geodesia es otra de las técnicas que usamos. Por supuesto, cuando hay una sobrepresurización, cuando el reservorio tiene más presión, hay una deformación y además de romper, si esa presión es suficiente, se puede medir desde la superficie. Y hay distintas técnicas. Nosotros usamos interferometría radar, que digamos que lo que hace, hay satélites que van escaneando la superficie de la Tierra
lanzan un haz de radiación que se refleja y vuelve al satélite, crea una figura de interferencia y las variaciones en esa figura de interferencia te dan la deformación. Es una deformación relativa entre pasadas del satélite. Y hay satélites que revisitan la misma zona cada 3 o 6 días, 9, depende de la constelación. No es un dato continuo. Para datos continuos tenemos las redes de GNSS o la red GPS, que es conocida más normalmente, que es como lo que tienen ustedes en el móvil, que les posiciona. La diferencia es que esta antena es muy buena y en vez de posicionarles con 10 metros de error, te posiciona con precisiones subcentimétricas. Cada punto, si aquí hay una antena, te puede dar las coordenadas sobre un sistema de referencia de la altura, la vertical, la Z, y también parámetros en un plano, que suelen ser latitud y longitud. De manera que la variación de estas 3 coordenadas a lo largo del tiempo te da la velocidad de deformación. Y también tenemos una red geoquímica, serían las 3 técnicas principales de seguimiento de la actividad volcánica. Además de eso, nosotros tenemos herramientas para modelar y las principales que tenemos desarrolladas son el modelado de los escenarios para los distintos peligros. Y en estas erupciones monogenéticas más o menos que alcanzan un B y hasta 3, pues los peligros son recubrimiento de coladas de lava, son mapas de probabilidad. El rojo sería que tiene más probabilidad de recubrimiento y el verde menos, y con modelos atmosféricos, incluso a distintas alturas y en tiempo real, puedes ir viendo hacia dónde va a ir, digamos, el penacho volcánico cuando se inicie la erupción. Pero también hay otros peligros que se pueden modelar, como las oleadas piroclásticas, que ya son cosas como más complejas. Pero para las erupciones que nosotros estamos ahora tratando, estos serían los 2 primeros principales peligros. Y esto es lo mejor del IGN, que es su gente. Estamos en 2 centros, en Tenerife, también tenemos personal en Madrid, también tenemos un centro de respaldo en Sonseca de todos los datos y tenemos un turno de 24 horas en la propia Red Sísmica Nacional, que tiene 13 personas contratadas a turnos 24 horas, 7 días, desde hace ya casi 30 años. Bueno, y esto sería un poco todas las técnicas que se usan en vigilancia volcánica. Ahora ya vamos a La Palma. La Palma tuvo precursores. ¿Se acuerdan? En San Juan fueron 13 años antes. Esto no fueron tantos años, pero en 2017 empezamos a registrar, desde 2017 a 2021 a comienzos, empezamos a registrar una serie de series sísmicas, de enjambres de terremotos. Por supuesto, eran muy pequeñitos y aparecían agrupados en tiempo. Nosotros declaramos un enjambre cuando hay más de 10 eventos por hora, pero aquí había muchos más. Lo único que su pequeña magnitud hizo que no se pudiera localizar más que una pequeña fracción de esa sismicidad. Y empezamos a ver que ocurrían en la zona central de La Palma, en la dorsal, cerca de donde están prácticamente todas las erupciones históricas, y sobre los 22 kilómetros, entre 20 y 25 kilómetros de profundidad. El error asociado a estas localizaciones es grande por esa magnitud tan pequeñita que tiene, ¿vale? Había estaciones sísmicas desde décadas antes. Incluso había alguna estación pues, que tenía desde los años 90 instalados, y en una única estación también puedes hacer un seguimiento de la actividad. Y no habíamos visto en estas décadas ningún registro de ningún enjambre. Era el primer enjambre que apareció en octubre de 2017. Bueno, hasta junio de 2021 hubo 7 enjambres más. O sea, esto fue absolutamente una anomalía, una actividad anómala en relación a la actividad base, que la actividad base era la ausencia prácticamente de sismicidad. Y todas las enjambres se localizaban con mucha dispersión debido al error de localización, no porque sea real la fuente, ocurrían en la zona central de la isla de La Palma y por debajo de la discontinuidad entre corteza y manto.
Esos modelos que vimos de Kluger de que es la zona, los reservorios que están más tiempo, ¿no? Que están más tiempo esperando. Por supuesto, se activó el plan de emergencias volcánico de la Comunidad Autónoma de Canarias, o sea, aquí había ya los comités científicos que estaban haciendo el seguimiento de esta actividad anómala. Y esto es lo que ocurre el 11 de septiembre de 2021. El último enjambre estaba alejado unos meses y esto se llama un sismograma. Tú pones un sensor sísmico aquí y empieza a vibrar, ¿vale? Esta es la componente vertical, pues cualquier ruido, pasa un camión y más o menos yo me movería, casi no lo sentiría, pero el ruido cercano puede ser una microsegundo. O sea, coges un metro, lo divides en 10, así hasta 10 elevado a menos 6 metros, eso por segundo sería el ruido de fondo que tiene una estación sísmica. Y esto sería una hora, desde las 00 a 01, 0102. Esto es el ruido cultural, el paso de los coches cerca de la estación. Y de pronto, a última hora de la tarde, empezamos a ver estos pequeños saltitos, están en una escala muy apretadita, en realidad es como un triangulito, una primera fase impulsiva y luego un pequeño scattering que se va atenuando. Estos son pequeños sismos. Pensamos, empieza otro enjambre. Los enjambres tenían la característica, podían durar horas o días, pero eran toda la sismicidad similar. Van a ver ustedes cómo lo que pintó ya el segundo día. Esto es lo que pintó. Se pasó las primeras horas de la mañana haciendo todavía esta sismicidad un poco dispersa y enseguida empezó a acelerar. Por supuesto, aquí ya estaba hablado con lo que es el puesto de mando, bueno, con el personal de protección civil, ya estaban las alertas lanzadas, incluso ya se estaba hablando de convocar el comité científico. Esto fue el día 11, el día 13 se tiene la primera reunión del comité científico y de allí en adelante, excepto un día, todos los días durante meses, porque luego viene la erupción. Pero esto es sismos solapados y algunos de estos sismos son sentidos en solo 24 horas. O sea, esto es la máxima aceleración. Nosotros incluso pensando ya, aquí ya sabíamos lo que se venía. Teníamos la experiencia del Hierro, pero el Hierro hizo esto en 3 meses y La Palma hizo esto en 24 horas. O sea, hay una gran diferencia e incluso hemos visto estos signos anteriores, incluso en la misma La Palma, qué diferencia hay entre el 49 y el Teneguía. O sea, es que pues esto es otro caso más muy acelerado. Esto es una hora de sismicidad. Cada hora había cientos de sismos, ya desde las 24 horas. Y esto es la sismicidad que íbamos, nosotros tenemos sistemas automáticos, igual que tiene Involcán, luego se hace una revisión manual, se completa, tenemos a veces en línea 4 analistas, 24 horas, y no dábamos abasto. No se daba abasto. O sea, esto no es más que una pequeña fracción de los más grandes que lo que nos sirve es para hacer seguimiento de la evolución de la sismicidad. Porque la sismicidad, lo que hemos dicho es que te señala esas pequeñas fracturas. Y esa fractura es aprovechada por el magma, que está bajo presión para avanzar. ¿Y dónde quiere subir? A la superficie. Luego tenemos que seguir esta secuencia de sismos para ver a dónde nos lleva. Y lo que hicieron esta sismicidad es que de nuevo empezó en la misma zona que las series anteriores, pero con una diferencia, que es lo que nos asustó tanto, que el primer sismo ya no estaba sobre los 20 kilómetros, el primer sismo estaba ya 10 kilómetros más arriba. Te estaba señalando justamente la base de la corteza. O sea, la gran diferencia en este nuevo enjambre es que empezó 10 kilómetros más arriba que todos los enjambres precedentes. Y además empezó a migrar muy rápidamente. Miren, los colores azules es el 11, azul más clarito el 12, ya más clarito el 13. Ya ven que lo primero que hizo, digamos, el dique en su avance hacia la superficie es ir primero hacia el oeste, por debajo de la corteza, prácticamente por debajo.
buscando las discontinuidades y buscando la zona más frágil para cruzar esa discontinuidad. Acto seguido lo que hizo es ir hacia arriba, ven, este es el 15, del 15 al 17 empezó ya a haber sismicidad que iba desde los 10 kilómetros hasta la superficie. Luego lo veremos en unas figuras más en adelante. Y además migró hacia el norte. Y migró hacia el norte, la erupción ocurre aquí. O sea, te estaba marcando el avance del dique a través de las discontinuidades existentes, que pueden ser bien fallas o bien pueden ser discontinuidades, heterogeneidades muy grandes laterales del propio material magmático anterior que hay en la isla. Pues estaba buscando esos bordes frágiles para avanzar y encontró un borde frágil yendo hacia el oeste, yendo hacia el norte y luego yendo hacia arriba. Esto es, miren, esto es una relocalización. ¿Ven la secuencia? Primero hacia el oeste, aquí se ve muy bien, primero hacia el oeste, luego hacia el norte y por último hacia la superficie. Por supuesto, estos parámetros nosotros los resumíamos para Protección Civil, cuál es la profundidad promedio, la profundidad máxima, la profundidad mínima, y cuando la profundidad incluso promedio fue siendo más somera, sabíamos que estábamos en un escenario de mayor probabilidad de culminar en una erupción. Esto es la red que tenemos sísmica, que más o menos tenía una buena distribución a priori, porque no sabes dónde te va a salir la erupción, y cubría toda la isla. Luego pusimos en la zona cercana a los centros eruptivos unas estaciones adicionales en colaboración con unos alemanes, una institución alemana que se llama GFZ. Esto es la relocalización que se ve todavía mejor. Entonces se ve cómo hubo una migración debajo de la base de la corteza y un avance en forma de dique hacia la superficie. Y el avance empezó el día 15. Empezó como unos 4 días antes del inicio de la erupción, es cuando empieza a haber migración superficial. La sismicidad se dio con unas características importantes. Tenía una modulación de marea. Miren, estos son los distintos días y estos son la sismicidad localizada. Y como ven, cada día nosotros registrábamos una intensificación de la sismicidad y unas horas de calma. Cada día había y esto era la profundidad, como ven, esto es la profundidad promedio, que era uno de los parámetros que nosotros dábamos en nuestros informes. Aquí está el día 15, que es cuando empieza a ocurrir la primera sismicidad superficial, y luego el promedio, como desde el día 18 hasta el día 19, que se inicia la erupción, ya sistemáticamente era prácticamente toda la sismicidad, digamos, hacia la superficie. Por supuesto, cuando ocurren estas cosas, que es de las cosas que nosotros queremos mejorar, y de hecho tenemos gente mejorándolo, ahí está nuestro compañero Eduardo, está trabajando en lo que son los detectores automáticos, porque miren la diferencia que hay entre la sismicidad localizada por los detectores y la sismicidad localizada por nuestros sistemas manuales, con nuestro turno 24 horas. También es verdad que para declarar un evento tiene que cumplir pues, que haya 5 Ps, 4 S, es decir, unos criterios de calidad, que la semielipse de error sea menor que tal. O sea, en general siempre hay mucha más sismicidad que en la que ven en la página web del IGN, porque cuando el evento, aunque sea real, tiene una localización de muy poca calidad, no se pone, ¿vale? Pero tenemos que seguir trabajando en sistemas automáticos, porque van a ser los únicos que van a poder seguir la actividad en estos fenómenos de pre-unrest. La sismicidad asociada a la intrusión y a la migración del magma a la superficie es de una altísima tasa, de una altísima frecuencia de ocurrencia. El tiempo entre eventos pueden ser de segundos, incluso estar solapados y ser prácticamente una señal continua. ¿Va a ser algo de lo de la marea, la tendencia de marea? Y en la gráfica del inferior de profundidad, ¿te has dicho algo de que había una tendencia de marea? Sí,
¿Ves que hay un empaquetamiento diario? Cada 24 horas hay una señal de marea que se acopla porque en el fondo es un equilibrio de esfuerzos, la rotura. Entonces la carga de marea es digamos, una variable más y hay una modulación de marea en esta sismicidad cuando es una sismicidad baja, de baja magnitud. Entonces, en general se ve, hay muchos trabajos que incluso el inicio, el disparo de muchas erupciones tienen un parámetro de marea. Utilizan la presión como un parámetro más para disparar o retardar. La sismicidad empieza el día 11, pues el día 12 empezamos a ver la primera señal de deformación en nuestra red. Esto es un inclinómetro, es la higuera, está aquí, la erupción ocurriría aquí. Estos los pusimos posteriormente, en el tiempo donde empezó, en estas fechas solamente teníamos estos dos. Y lo que vimos son 4 microradianes de levantamiento en la componente transversal, de levantamiento así, estaba así, ¿vale? Levantó en dirección marcando una deformación positiva vertical en esta zona, donde estaba ocurriendo la sismicidad. Y luego se quedó prácticamente estable. ¿Por qué? Porque la deformación fue migrando también. El centro de presión migró desde casi la zona cercana a la dorsal hacia el oeste y hacia el norte, de manera que ya dejó de tener sensibilidad este inclinómetro. Lo que pasa que ya prácticamente desde el día siguiente empieza a haber las soluciones en nuestra red GNSS. Aquí es donde empieza el día 11, pues al día 12, entre día 12 y día 13, estos son las soluciones que llamamos subdiarias. La deformación en las redes GNSS clásicamente te dan una solución al día, cada 24 horas. Las coordenadas latitud, longitud y altura sobre el sistema de referencia. Nosotros hemos desarrollado un sistema que se llama subdiario, que te da cada 15 minutos una solución intermedia, con más error. Por eso esta es la solución real en gris y luego tenemos que aplicar una serie de filtros predictivos que se llaman tipo Kalman para, digamos, saber cuál es la solución más probable. Y aquí estamos marcando las componentes este-oeste, positivo hacia el este, positivo hacia el norte y positivo hacia arriba. Y esto es LP04. Y miren lo que está haciendo. Está haciendo una deformación donde el centro de presión empuja la estación hacia el sur. ¿Cuánto? Pues 12 centímetros en el periodo antes de la erupción. Y estábamos a bastantes kilómetros, como unos 8 kilómetros. Y a la vez empuja la estación hacia arriba y un poquito hacia el este. Esto lo tenemos en una rensadez de cada estación GPS tenía su propia serie de deformación. Esto sería LP03, que es la que estaba más cercana. Pues LP03 hace en 2 fases, miren qué curioso, tiene primero por eso aquí estamos estudiando todos estos datos, pero se evidencia que hubo una migración del centro de presión. Primero, lo que hizo la estación es tener una gran deformación vertical, y solamente vertical, con lo cual el centro de presión prácticamente estaba en la vertical de esta estación. Y sin embargo, 2 días después empezó a tener ya unas componentes hacia el sur y una gran deformación de nuevo vertical. Y también, o sea, el centro de deformación lo que hizo es crecer, puesto que estando más lejos hizo más deformación, y migrar hacia el norte. De manera que toda la geometría de la evolución de estas series de deformación te permiten modelar el centro de presión, que es lo que nosotros hemos hecho. Esto para que vean las soluciones diarias. Esto es la red. Esto es lo que registró una estación a 3 kilómetros de distancia y una estación situada a 8,3 kilómetros de distancia. 3 kilómetros y 8,3 kilómetros. Y las deformaciones máximas fueron entre los 20 y los 25 centímetros. Y esto es lo mismo, pero en vectores. Lo que hizo la red, esto era los últimos 10 días,
Esto se acaba ya una vez que se inicia la erupción. Lo que se crea es una gran deformación, las mayores deformaciones horizontales. LP03 tenía mucho error por el tipo de antena, no hay que hacerle mucho caso, pero como ven hay una geometría donde te sitúa un centro de deformación más o menos aquí, haciendo la conjugada de todas estas deformaciones. Y sobre todo en la vertical, el vector que más creció en vertical es la estación que estaba más encima del centro de presión. Cada día teníamos estas soluciones y cada día lo que hacíamos es modelar el centro de presión. Cada día dábamos a Protección Civil dónde se conjugaban y a qué profundidad los centros de presión con distintos modelos. Esto es un MOGI sencillo y también con algunas geometrías un poquito más complejas, pues como es la esfera, el esferoide y el SIL. Y podíamos darle también cuál era el volumen estimado que estaba causando esa deformación en superficie, y lo que vimos es que ese volumen iba creciendo con los días y también el centro de presión se iba posicionando cada vez más hacia el norte y a una profundidad que ya estaba dentro de la corteza. La sismicidad ya estaba dentro de la corteza y el centro de presión ya estaba dentro de la corteza. Y una cosa interesante es que cuando estudiamos conjuntamente la sismicidad y las deformaciones, veíamos que describían el mismo fenómeno. A ver si funciona. Aquí van a ver desde tonos malva. ¿Funciona? A ver si aquí funciona. Sí. ¿Ven? Aquí están viendo la sismicidad y los vectores horizontales. Como ven, te están marcando, y ahora cuando hay una migración hacia el norte van a rotar y te van a ir marcando cada vez más esa evolución, no solamente de la sismicidad, sino del centro de presión. Esto es en un plano horizontal, pero también lo hemos hecho y marca también la migración del centro de presión hacia la superficie. También lo conjugábamos con otro tipo de estudios. Esto es interferometría radar, lo que decíamos del INSAR. Esto es comparando las fechas entre el 16, muchos meses antes. El último interferograma que teníamos era de junio, el 16 de junio, con un día antes del inicio de la erupción. Es como, digamos, la deformación promedio en un tiempo muy largo. Es como una foto inicial y una foto final. Y como ven, también te dibujaban esa migración de la deformación. Como ven, el patrón de deformación estaba situado al sur de donde se iniciaría la erupción. Sin embargo, cuando esa intercomparación de pares que llamamos cubre más cerca del momento del inicio de la erupción, esto sería entre el día 14 ya de septiembre y el día 20, ya te marcaba perfectamente las coordenadas aproximadas donde saldrían los centros eruptivos. Y además te estaban marcando deformaciones máximas de unos 30 centímetros en la línea que une el satélite y el terreno, que era acorde a lo que estaban registrando nuestras redes en tierra. Y por supuesto, cuando ya coges el inicio de la apertura, te sitúa incluso en una geometría de dique. O sea, superficialmente ya te marcaba el plano de ascenso hacia la superficie que se marca desde el día 15 al día 19. Ya es un ascenso por un dique en una dirección subvertical. Por supuesto, todo esto está bajo el amparo de PEVOLCA, que es el Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias de la Comunidad Autónoma de Canarias. Se activa el día 13. Ayer hablamos cómo funciona. Aquí todos estos datos, más datos que estos, esto es una selección junto a los datos del resto de instituciones que tienen redes de vigilancia. Ahí está Involcan, Nemesio, más todo el conocimiento que había pues, de IGME, de CSIC, de las universidades canarias, de IEO, de todo el que participaba en el comité. Había una valoración de todos estos datos para hacer una interpretación, un pronóstico y unos escenarios, para que luego el comité director pudiera
tomar las medidas para ir organizando este dispositivo, que es un dispositivo que llega a implicar a 800 personas de muchísimas instituciones y que ha sido realmente un ejemplo, ayer lo dijimos, un ejemplo nacional, internacional y todo un éxito de gestión. Gracias principalmente a la excelente labor que ha hecho el Gobierno de Canarias. Bueno, estas son las instituciones que estábamos en el comité científico, las instituciones que estábamos en el comité director. Esto es el inicio de la erupción, así es como se ven los sismogramas. Después de unas horas de intensísima sismicidad, las últimas horas no ocurrió como en el Hierro, que hubo una calma sísmica, sí hubo un sismo más importante, pero no fue seguido por un vacío sísmico, por un gap, y empezó a haber incluso fenómenos en superficie. Nosotros teníamos gente allí que nos decían que ya había anomalías detectadas por la gente que vivía en una zona cercana a la apertura al paraíso, cercana a donde se inicia la erupción, oían ruidos subterráneos. De hecho, relataban desde 24 horas antes, sobre todo las últimas horas, la sensación de que había una vibración vertical. También decían de que si el agua estaba caliente, que si olía. El caso es que tenemos un compañero, Stavros, que estaba allí y decía: lo que más me asusta es que estaba en los pinares. De hecho, se hacen ya unos vuelos en helicóptero en esa zona, buscando anomalías térmicas que no se encontraron. Decía: lo que más me asusta es que no hay un animal, que no hay nada vivo, no hay una mosca. Está toda esta zona de las Manchas Paraíso muy sola, muy solitaria. Por supuesto, cuando empieza la erupción, esta es la erupción, sigue habiendo actividad sísmica, que es algo que también nos causó en el Hierro. Igual se enmascaró más, pero la actividad sísmica cambió y digamos, disminuyó un poco, y aquí siguió una intensa actividad sísmica, y luego lo comprendimos en la evolución de ese inicio fisural de la erupción. La erupción tarda unos cuantos horas, yo diría más de un día, en establecer unos centros eruptivos estables, y eso daba una gran sismicidad. Como ven, esto es el inicio, cada rayita de estas es un terremoto. Aquí empieza la erupción y miren todavía la sismicidad que hay aquí debajo. El IGN abre un centro, la verdad es que el Ayuntamiento del Paso se porta fenomenal en un centro de la iglesia, debajo de la iglesia de Tajuya, nos dejan unos locales. Ya teníamos, digamos, mucha informática, es de las cosas, ya estábamos en la isla, de aquí ya estamos permanentemente y todavía tenemos este local, pero no lo ocupamos, ¿no? Permanentemente hemos llegado a estar, pues del IGN, casi pues unas 20 personas simultáneamente. Luego ya estábamos a lo mejor 6, 8 personas, y ahora mismo ya solamente se van a viajes puntuales. Una de las cosas interesantes, cuando LP03 registraba la máxima deformación vertical, cogimos para Protección Civil las coordenadas del centro de presión, la última solución de centro de presión, y dibujamos lo que podía ser el recubrimiento de lavas. Hablamos con ellos, en el comité científico se discutió la poca precisión, el error asociado al centro de presión, el error asociado a los datos, y pensamos, vamos a hacer la simulación en un radio de 2 kilómetros, y se hizo esta simulación, digamos, más burda, pero más amplia. La erupción empieza. Esto es lo que empieza ya a ver, que nos lo mostrará seguramente Inés con muchísimo detalle. Horas antes de comenzar la erupción hacemos un modelado más preciso que ya va marcando la zona más aproximada, y las primeras coordenadas que se cogen de los 4 primeros centros de presión nos permiten hacer este mapa el día 21. Y este mapa, la verdad es que ha casado perfectamente con lo que ha sido ya la evolución de todas las coladas en los 85 días de erupción. Esto era desde el rojo la máxima probabilidad al azul la mínima. Ha casado completamente, diariamente, ha encajado todo lo que eran las distintas aperturas de centros eruptivos y el distinto flujo desde la lava, desde altura hacia el mar. Y de hecho,
Esto sería el recubrimiento del 22 de septiembre. Esto sería el 26. Esto sería el 29. Como pueden ver, van siguiendo las zonas de máxima probabilidad. Una vez que vas, digamos, levantando la topografía de los puntos más hundidos, de barrancos, de las cotas más descendentes de máxima gradiente de altitud, lo que hace las coladas es crecer lateralmente y se ve ya el 10 de octubre, el 4 de noviembre, el 9 de diciembre. Prácticamente faltan, sería hasta el día 13, luego surgieron ya una serie de coladas con unas aperturas al sur, pero prácticamente se recubrió toda la zona, digamos que ya se sabía o que había una máxima probabilidad. Estos de los parámetros que sirven para ver la evolución de la erupción, se llama RSAM. El RSAM lo que te está midiendo es la amplitud de la vibración del suelo. La vibración, lo que hace el suelo es moverse. Nosotros registramos con nuestros sismómetros la velocidad de la vibración, pues nosotros lo que hacemos es convertir la velocidad de vibración en amplitud. Elevamos al cuadrado y vemos tanto la vibración positiva como negativa, la dejamos en un término positivo. Aquí estaría el 0. Lo que te mide es la amplitud de vibración del suelo. Aquí sería el inicio de la erupción. Como ven, la vibración del suelo todavía tuvo un desarrollo. A pesar del inicio de la erupción, hubo muchísima energía invertida en más fracturación, puesto que las redes sísmicas te están dando esta intensificación de la vibración del suelo, hasta que hubo un cambio drástico el día 27. El día 27 parece que se establece ya un sistema permanente, estable, que es capaz de reconducir la sobrepresión del magma, se equilibra, y se equilibra tanto, de hecho, que hay un descenso del tremor y prácticamente desaparece. Estuvimos durante unas horas sin señal de tremor volcánico. Si no hay tremor volcánico, no hay emisión. Hubo vuelos que, por supuesto, veían que había unos remanentes, que ahí quedaba algo, ¿no? Pero prácticamente el volcán se quedó como si le hubieran dado el intermitente de off, se quedó parado unas horas, volvió a quedarse parado y de pronto empezó a tener un funcionamiento donde había un aporte y una salida menos energética. Ya tenía un sistema muy estable de realimentación en profundidad y salida en superficie, a pesar de que ha tenido muchísima variabilidad en los términos de explosividad, incluso muchísima variabilidad en lo que era la morfología exterior e incluso en el estilo eruptivo. Luego nos lo contará Inés, pero aquí ha habido, desde estromboliano, ha habido también una componente fusiva que incluso era simultánea. Bueno, realmente hay una fecha que es a mediados de noviembre donde hay un gran cambio. Parece que de hecho había un descenso continuado de esta señal asociado a la salida del magma hacia la superficie. A finales de noviembre hay una intensificación y hay una intensificación final y aquí acabaría la erupción. Luego lo vemos con más detalle. Cuando se inicia la erupción, esto es la sismicidad, es un histograma de los sismos que el IGN ha ido localizando. Más de 800 fueron sentidos y realmente esto es una mínima parte de lo que ocurrió en realidad. ¿Por qué? Porque la gente al principio rellenaba, cuando tú sientes un sismo, te vas a la página web del IGN y vas rellenando un cuestionario que te permite asignarle una intensidad. Realmente, cuando los sismos eran prácticamente sentidos continuamente y a diario, la gente dejó de rellenar esta página web. A pesar de eso, el histograma de sismicidad sentida se parece mucho al histograma del RSAM. Es decir, al final, la intensidad que te registra en las estaciones sísmicas, en el fondo te están reflejando la aceleración del suelo. También es una manera indirecta. También esto pone en valor los registros históricos. En el San Juan
En el Teneguía no teníamos el RSAN, teníamos esto. Solamente teníamos la información que daba esto recogido en periódicos, en cuestionarios, perdiéndose el 80%, pero pone en valor que la información macrosísmica tiene mucha importancia y también te puede incluso describir la evolución de la erupción y la evolución del fenómeno. De hecho, es interesante. Aquí es el número de eventos por día sentidos. Como vemos, hay un cambio grande, que esto es la zona, el tiempo que llamamos de pre-unrest, esto es el inicio de la erupción, esto es esta fecha que decimos que hay un gran cambio, y como vemos hay una escalada en la intensidad menor es verde, la intensidad mayor es roja. Vemos que hay una parte que coincide también con la máxima explosividad y la máxima actividad sísmica, donde ya la gente deja de reportar los sismos más pequeños y solamente reporta los sismos más intensos. O sea, aquí, si realmente pudiéramos tener todo el completo catálogo, esto sería una zona máxima. Ha habido una zona máxima de actividad sísmica incluso durante la erupción, que es algo que ya aprendimos en el Hierro. La actividad sísmica no solamente se produce antes, se produce durante y se produce después. Y de hecho, en La Palma ocurrió algo que también aprendimos en el Hierro, que es que aparecen zonas sismogenéticas que no habían aparecido antes. Recuerdan, todas las series preeruptivas estaban por debajo de más o menos entre los 20 y 25 kilómetros de profundidad. Luego sale esta sismicidad, digamos, de los 8 días que preceden el inicio de la erupción, donde la sismicidad está entre los 12 kilómetros y migra hacia la superficie. Pues bien, a partir del inicio de la erupción empieza a registrarse una sismicidad profunda. Una sismicidad profunda que te empieza a desvelar que hay un reservorio todavía más profundo que no habíamos visto ni siquiera desde el 2017 al 2021. Es un reservorio además que está en la misma zona, más o menos en la zona de nuevo central de la dorsal. Esto es lo que empezamos a ver. Esto es la sismicidad en gris preeruptiva, y todo lo que ven en color es la sismicidad que se localiza durante la erupción. Y se revelaron dos reservorios. Uno cerca de la base de la corteza, que lo llamamos de sismicidad intermedia, y un reservorio mucho más profundo entre los 30 y 40 kilómetros de profundidad. Por supuesto, si cambiamos el modelo de velocidades, a lo mejor en vez de 30 y 40 son 25 y 30 o 35, pero era mucho más profundo y no se había visto antes. De manera que lo que empezamos a ver es una dinámica de alimentación entre los reservorios profundos, superficiales, y la observación en superficie de la dinámica eruptiva. A lo largo de los días, de estos 85 días, lo hemos intentado entender, a veces casi lo hemos logrado, queda mucho por ver, pero vimos que había como una realimentación profunda, un máximo de realimentación profunda, una reacción intermedia, y luego en superficie, con cierto retraso, veíamos unos cambios asociados a una mayor tasa de emisión o un mayor grado de explosividad. Aquí queda un tema de estudio maravilloso, uniendo todos estos datos, más todo lo que es el registro superficial, más todo lo que es el análisis de esas coladas, porque de cada día salía lava. Esas lavas se están estudiando. Pues esa lava lleva esto dentro, porque esa lava vas a poder ver de dónde vino. Incluso en la creación de la cristalización se forma un bandado, bandas, y se puede ver cuánto tiempo ha estado en cada una de estas. El misterio es este. Esta es la parte misteriosa, también ocurrió en el Hierro. Lo curioso es que al finalizar la erupción se ha quedado otra vez mudo, se ha quedado otra vez quieto, y solamente queda esta parte superficial, luego lo vemos, dando sismicidad. ¿Esto qué es? Es la parte, esas cámaras profundas que se quedan seguramente llenas
en equilibrio esperando la siguiente erupción. Y que cuando dé las primeras señales de la siguiente erupción sea cuando ha logrado pasar de aquí a aquí. Esta solamente aparece cuando la despresurización del sistema la hace reaccionar, la hace reajustarse. Es lo que llegamos nosotros a entender, o las primeras hipótesis sobre la marcha, que son las que tenemos ahora mismo. Y esto es la sismicidad. Además íbamos viendo, miren, esto es la sismicidad que llamamos intermedia, está en la dorsal, y también la sismicidad profunda también está en la dorsal, algo desplazada y con muchísima dispersión debido a las dificultades de picado, porque dense cuenta que toda esta sismicidad se trabaja solapado con la señal de tremor, con lo cual es muy difícil tener un picado de calidad y se hacía todo manualmente, es muy difícil hacerlo esto con sistemas automáticos. Pero lo que veíamos es que había a lo largo de los días cambios. Por ejemplo, aquí vemos, pues el día 24, 25 estaba en esta zona, para el día 27 estaba en esta zona, a pesar de la imprecisión, como que iba recolocando partes diferentes de un sistema. Aquí parece un todo, pero realmente cuando las relocalizaciones precisas parecía que iba recolocando distintos paquetitos, como hay distintos modelos para acumulación de magma, ¿no? Hay unos que dicen que es como una gran cámara, una gran bola, como la piscina que llenas, pero a estas profundidades más bien deben ser pequeñas zonas donde consigue el magma emplazarse, rodeado de una zona muy alterada y cercano de otra pequeña zona donde hay otro paquetito de magma alterado, y todo conjuntamente es un reservorio, pero no significa que haya una homogeneidad de magma, ¿no? Entonces lo que veíamos es que había como una alternancia, a veces estaba aquí, iba reajustando, digamos, esta fracturación, esta parte más profunda. Esto es la evolución de la sismicidad, tanto la sismicidad intermedia a la izquierda como la sismicidad profunda a la derecha. Vimos una cosa interesante. Primero reajustó la cámara intermedia y luego reajustó la cámara profunda. ¿Por qué? Porque primero tuvo que hacer sismicidad en la cámara intermedia y luego hizo sismicidad más intensa en la cámara profunda. Y iba sacando, ahí tienes, si tú ves el volcán aquí y realmente en esa proyección tienes un sistema de tuberías profundísimos, casi hasta aquí. O sea, eso sería la proporción real si lo dibujas. Entonces, esto está alimentado por la sobrepresión de todo el sistema. Cuando va gastando material, primero la sobrepresión se propaga en vertical, primero a lo intermedio hasta que llega hacia abajo. Y de hecho, la cámara profunda, cuando al final pierde presión, se queda inactiva y va tirando solamente de nuevo de la parte intermedia. O sea, aquí hay cosas muy bonitas de estudio de realimentación de la erupción. Y esto es lo que es un espectrograma de toda la erupción. Esto es los son 8 días de ANRES, del 11 al 19, esto está mal. Estos son los 85 días de la erupción, y esto tenemos aquí unos estudios muy bonitos. Por ejemplo, esto es todo lo que se ha propagado, esto es el tremor volcánico, lo que se ha propagado en superficie, y luego vemos unos bandados en altas frecuencias, incluso ven aquí como unas señales, se llama gliding, que lo que te está describiendo es toda la fase aérea explosiva. Entonces, uno de los estudios que vamos a hacer, vamos a intentar, es correlacionar esta fase explosiva con las observaciones de altura de columna, de volumen extruido, para ver, digamos, si incluso con una señal sísmica podrías modelar parámetros como altura de columna o tasa de emisión o estilo eruptivo, porque aquí hay muchísima información. Y esto es lo que ocurrió una vez que se inicia la erupción. ¿Qué pasa con las deformaciones? Pues las deformaciones empiezan a experimentar una deflación en los centros
en la red GNSS, en las estaciones más cercanas a la erupción. Mirad, esto es en la componente vertical, arriba, esto es el inicio de la erupción. Las deformaciones se mantienen prácticamente hasta el día 27, ese cambio que hay, y luego empieza a perder presión. Empieza a haber una deflación regional, se ve bastante en bastantes estaciones, incluso en las más alejadas se empieza a ver también. Y luego unas pequeñas variaciones también, en esta pues va ligeramente hacia el este. Y esto lo hace prácticamente en toda la red. ¿Y esto qué te está diciendo? Que la máxima presión es la preeruptiva, que es la que logra superar la resistencia de la roca, que la erupción se establece un conducto acorde a esa sobrepresión y esa alimentación empieza a ser deficitaria y la presión que sostiene la alimentación de esa erupción empieza a disminuir y disminuye al final tanto que se cierra de nuevo el conducto. Eso es, sí. Bueno, esto sería en otra estación, que también vemos una pequeña deflación. Esto sería también, miren, incluso en LP01 tan alejado, qué señal tan clara, y también qué movimiento, tuvo un movimiento hacia el norte muy importante, porque incluso vimos una deflación cercano a los centros eruptivos y una deflación regional, que ahora tenemos que ver cuándo se inició. Estamos estudiando y se inicia casi entre el 2015 y el 2017, empieza a haber a nivel regional una inflación y luego una deflación posterior. Y bueno, y esto sería cómo ha quedado ya. Ha quedado con unas deformaciones permanentes, tanto horizontales como verticales, y en general la Tierra se ha levantado, prácticamente se ha levantado toda la palma. Los sistemas de referencia hay que medirlos de nuevo. El IGN, que es el responsable, tiene que ir a establecer el sistema de referencia, patrón, porque está todo cambiado, y unas deformaciones de unos 25 centímetros permanentes. En relación a los mecanismos se han hecho también estudios, y una cosa interesante es que este reservorio intermedio hemos logrado caracterizar la fracturación y te da una componente que llamamos isotrópica, que se asocia a pérdida de volumen. O sea, hemos logrado ver cómo la cámara intermedia, evidencias de que la cámara intermedia perdió volumen durante la sismicidad sineruptiva. Son estudios que se están haciendo, y no así la cámara más profunda. La cámara más profunda no perdió volumen, se estabilizó simplemente. De las cosas que hacíamos era la medida de la columna eruptiva, eso es lo que dijimos ayer. El IGN diariamente medía la columna eruptiva, se emitieron 29 bonas y era lo que regulaba el tráfico aéreo en sectores con los modelos predictivos de AEMET. Y esto es, el máximo se alcanza justamente al final de la erupción, que fueron casi 9 kilómetros de columna sobre el nivel del mar. Los trabajos mayores que hicimos, esto también es sismicidad, nos costó un gran esfuerzo diariamente. Había que ir, esto lo limpiábamos diariamente y nos íbamos, y ya tenía casi un dedo algunos días, con lo cual había que reponer baterías. Algunos de vosotros nos habéis visto. También en el choquerrín, en las antenas, se colmataba de ceniza. Hemos logrado mantener al 100% toda la instrumentación, hemos hecho densificación. La erupción se acaba como empieza. Un día la señal de tremor volcánico disminuye y sigue la sismicidad, y todavía sisme, es una sismicidad remanente. Estos son el impacto, por supuesto, el BEI. Esto es lo que han hecho las coladas, pues hasta 190 metros de máximo dentro de los centros eruptivos, 8 de promedio más o menos, y unos 50, 60, 70 metros en las zonas más centrales. Ahí podéis tener información del IGN, y esto es lo que queda. Estos son los conos, que nos lo va a contar muy bien seguramente Inés. La señal de tremor volcánico del RSAM bajó, y ya lo único que te está relatando es la actividad cultural.
y la actividad sísmica remanente, que todavía permanece y puede durar años, y no se puede descartar incluso que haya alguna intensificación. Y los sismos se vuelven a localizar en la zona central, tanto de la dorsal como la zona de coladas, que está sufriendo una ligera deflación, hay un ligero hundimiento por asentamiento y enfriamiento superficial de las zonas de coladas, y esa sismicidad cada vez ven a menos, pero como pueden ver ya no hay señal ni de la intermedia ni de la profunda, se han quedado totalmente equilibradas. Y esto es, digamos, el catálogo. Ya hay una sismicidad que poquito a poco va disminuyendo y hay una tendencia clara a la disminución. Seguramente puede ser, si sigue esta tendencia, que en un año, año y medio esté casi en el nivel de fondo. Y las estaciones GNSS pues siguen en equilibrio, aunque hay alguna que ha dado unas señales ineruptivas, incluso poseruptivas, muy curiosas, que pensamos que están asociadas al sistema de diques superficiales. Ya está. Muchas gracias.